Buenos días, profesora. Somos el grupo 7 y en esta presentación hablaremos sobre el proceso de la creación de una aplicación que ayude a la aduana. Somos el integrante Ignacio Cort, Tomás Olmos, Eduardo Silva, Mauricio Hidalgo, Leonardo Salgado. Pasamos al ciclo 1, prototipo 1, y la cual es la versión 1.0. Como puede ver, esta es nuestra primera versión sobre la aplicación que ayudará a las personas a hacer el trámite a través de la aduana. Podemos ver que tiene diferentes colores en cada botón y a la vista puede ser muy simple. Planificación del testeo y prototipo 1, 1.0. ¿Cómo y dónde necesitas testear tu prototipo para recibir un feedback relevante en esta iteración? Testeamos a la misma gente a la que le preguntamos para hacer la, entre comillas, mascota, ya que son los viajeros tipos para este proyecto. Y entre todo eso sacamos a una persona ideal. ¿Qué cosas o aspectos de tu idea necesitas testear en esta iteración? Queremos saber si se entiende, si se puede usar, si es factible esta aplicación, si funciona de verdad. ¿Con quién deberías testear? Con gente que haya viajado por la aduana, los libertadores, y que tenga aproximadamente más de 50 años en promedio. Gente que tenga experiencia. En cuanto a los roles, cada uno probó los prototipos con un familiar, con un amigo, para ir anotando las cositas que tenía la aplicación, si le gustaba o si no. Prototipo 1, versión 1.0. Ya. Aquí vamos con la recepción recibida del potencial del usuario, la matriz del feedback. ¿Qué se puede mejorar? Por ejemplo, se podría mejorar la función del zoom, mejor contraste, más detalle en la página principal o que se ponga en verde al adjuntar un documento, la interfaz, la interfaz, accesibilidad en los temas, modalidades. ¿Qué ideas nos proponen a nosotros? Mejorar el menú de preguntas frecuentes que sea más específica con redirección al documento, el rellenado del formulario, cambiar de paleta de colores, por ejemplo, agregar una barra lateral con configuraciones, o un tutorial que no pueda avanzar en las planillas, o un tutorial que no puedas avanzar en las planillas si no las completas. ¿Qué preguntas nos hacen? En la pregunta tenemos como por ejemplo, mi cuenta es igual a menú principal, los documentos de preguntas frecuentes se pueden sacar directamente de la aplicación. Esto es para personas individuales o para familiares. Será una aplicación para todo sistema de celulares, por ejemplo Android, Xiaomi, iPhone. ¿Qué pasa si quiero cancelar la hora? ¿Voy a tener que repetir siempre la misma operación? ¿Cuál es la función? Por ejemplo, podríamos decir condiciones climáticas más detalladas con horario de cruce relacionado al estado del clima, entregar una forma rápida y efectiva de todos los documentos, tener, los, tener todos los archivos necesarios en un solo lugar y fácil de acceder, facilitar la burocracia antes del viaje. Y ahora vamos con un... Se volvió. Con una ahora vamos con una tabla de promedios. Por ejemplo, las preguntas van a ser siempre las mismas después. En una tabla que vamos a presentar más adelante con otros prototipos, con las otras versiones. Que las mismas preguntas van a ser: ¿el diseño es fácil de navegar? ¿La rapidez? ¿Se agilizan los trámites? ¿La simpleza se entiende o no? ¿Seguridad? ¿Me da confianza este sistema? ¿Estética es bonito o feo? Y la utilidad, considerando que vale la pena. O sea, considerando lo que me pide, ¿vale la pena? Y después de todo esto sacamos una nota general al prototipo que se puede ver ahí en pantalla. La minuta del testeo. La mayoría de los entrevistados fueron unos familiares o siempre por ejemplo, personas de mayor edad, en este caso podrían haber sido nuestro abuelo o abuelas, o madres. Y algunas personas tuvieron como ciertas dificultades, por ejemplo, las personas de tercera edad tuvieron dificultades a la hora de ver la aplicación, ya sea porque la letra era muy chica, que no se manejaban bien con el tema de la tecnología también. Y tuvieron varias preguntas, así como por ejemplo si esta aplicación también servirá para algunas personas con discapacidad visual. Dale. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo era el prototipo. Tenemos Servicio Nacional de la Aduana, tenemos ahí 4 botones, mi cuenta, mi vehículo y la notaría virtual. Cosas a mejorar. Mejoraremos la interfaz.
El mayor problema que encontramos fue que para adultos mayores la interfaz, como había dicho antes, confundía. Al tener todas las opciones sobre la mesa no sabían qué hacer, no sabían cómo guiarse, no sabían qué tenían que hacer. En el ciclo 2 tenemos la segunda etapa de prototipado del prototipo 1 a la versión 2.0, el cual se puede ver a la derecha. Dale otro, siguiente. La planificación que hicimos para el prototipo 1 2.0 fue ver cómo y dónde necesitas testear tu prototipo. Esta pregunta la podemos responder ya que entrevistamos a las personas que son posibles usuarios de la aduana, gente que ha viajado o que pueda viajar. Eh, el aspecto que necesitamos testear en esta iteración fue ver si de verdad había cumplido el propósito de cambiar la interfaz para hacerla más amena a la vista y más fácil de utilizar. ¿Y con quién deberías testear? Testeamos a la misma gente que testeamos la última vez para ver si el cambio fue notorio. Aquí se pueden ver los cambios que hicimos en la interfaz de la aplicación. Cambiamos la paleta de colores de una más oscura a una más clara. Se contaron mejor los botones. Las letras son más grandes, los botones también. Y hay menos información en pantalla, información más directa. También se pudo hacer un cambio principal en la manera en que funciona la aplicación, que fue la creación del botón planear mi viaje, el cual hace que tengas una experiencia personalizada solo para ti, dependiendo de los datos que ingreses, para solo entregarte los documentos que necesitas únicamente y no darte todos los documentos en pantalla, lo cual era engorroso y mareaba a los usuarios. Aquí se puede ver el antes de la aplicación. Antes era azul, con muchos botones por todos lados, muchos colores. Y el cambio es notorio, se puede ver a la derecha. Prototipo número 1, versión 2.0. Prototipo 1, matriz de feedback. En la versión 2.0 podemos ver aquí la matriz de feedback que una de las principales solicitudes que nos piden mejorar es como mejorar la posibilidad de agrandar la fuente mediante un botón y la estética de los menús, lo que es básicamente la interfaz. Ideas también es garantizar la privacidad de los datos, ya que es una de las principales dificultades que tenemos desde este prototipo en adelante. Las preguntas que nos hacen es de qué manera le podemos asegurar la integridad de sus datos, cosa que vamos a intentar solucionar en el prototipo versión 3.0 y también la posibilidad de ver la expiración de los documentos y ver si se pueden guardar más de dos planillas. Y el apartado cuál es la función hace alusión a qué cosa o apartado o algún botón o algún elemento de la aplicación necesitan saber para qué funciona. Lo cual aquí fue bueno ya que se entiende bien la aplicación. No hay dudas en cuanto al funcionamiento de los botones se trata. Aquí se puede ver una tabla donde el usuario calificaba la nota del 1 al 7, lo cual se puede ver que hubo un incremento notorio en la recepción que tiene el usuario. Se pueden ver unas calificaciones mucho mejores que el prototipo anterior. Y en conclusión, de- después de testear por segunda vez, se puede ver que el cambio fue bien notorio, ya que se pudo solucionar el problema de la interfaz engorrosa que teníamos, ya que cambiamos los colores, la paleta de color en general fue cambiada completamente, haciendo uso de mejor contraste, botones más grandes y la falta de entendimiento, ya que como ahora la aplicación te guía a un proceso insaltable, la aplicación te entrega solo lo que tú necesitas, así que no te puedes perder. También se implementaron opciones nuevas, como el GPS, que te puede ser bastante útil a la hora de viajar. Y nuevas ideas que nos presentaron fue incluir la fecha de caducidad de los documentos, mejorar la interfaz también y poder editar el viaje. Las cosas a mejorar son las que dije recientemente.
se puede seguir mejorando la interfaz, también botones de accesibilidad, tanto para sordos o gente con problemas visuales, y intentar solucionar el problema de la seguridad. También se va a implementar la expiración de documentos, la fecha de expiración. Bueno, en el prototipo 1 versión 3, eh, en la planificación nos planteamos unas preguntas, las cuales son ¿cómo y dónde necesitas testear tu prototipo para recibir un feedback relevante en esta iteración? Como mencionaron mis compañeros anteriormente, normalmente probábamos con gente relacionada a la aduana, con gente de la familia, gente adulta, así que esta vez decidimos testear en la universidad, afuera, a la gente joven, para ver si nos dan ideas nuevas que la gente de mayor a 50 no se le ocurrían. ¿Qué cosa o aspecto de tu idea necesitas testear en esta iteración? En su mayor parte, el tema de la navegación, ya que como mucho, como decía mi compañero anteriormente, la gente de edad se perdía, en cambio los jóvenes no tanto, pero seguían perdiéndose. ¿Y con qué deberíamos testear? Para el testeo 3 decidimos cambiar a las personas, como dije anteriormente, y así aumentar la opinión de nuestra app. Y recibimos mucho mejor feedback que con los adultos. Otra de las cosas que tuvimos que hacer es aumentar la seguridad, ya que la gente se quejaba mucho. Y lo que mayormente hicimos es agregar un disclaimer y un contrato de seguridad para que las personas se sientan un poco más seguras de dar su información, al igual que un espacio de comentario y queja al cliente. Por aquí podemos ver el antes y el después de la aplicación. Sigue teniendo el mismo tema del color pastel, pero aquí podemos ver en la parte de después la declaración y los términos de uso para la seguridad de datos. Aquí podemos ver la matriz de feedback con sus respectivas preguntas, con las cuales son qué se puede mejorar, donde la mayoría de personas agregó que el diseño y otra que acortar el proceso, que sea un poco más corto. Una idea que nos proponen sería el modo pasiegos o un sistema que ayude a guiar mejor a las personas, como un tutorial, por ejemplo. ¿Qué preguntas nos hacen? La gran parte de la gente entrevistada en esta versión 3.0 no tenía preguntas, ya que la mayoría quedó satisfecha. ¿Y cuál es la función? Uno preguntaba cuál es la función del chat, del clima o del GPS. Por ejemplo, del GPS, la función es que te sientas más seguro, ya que puedes saber a dónde vas y dónde estás. El clima para saber cómo está el clima al lugar a donde vas o estás. Y el chat es para re- conseguir información respecto a la red. Acá podemos ver un promedio de notas, relacionar diseño, rapidez, simpleza, seguridad, estética y utilidad, y la nota en general promedio, que respectivamente está mejor que la anterior. Y nuestra minuta de testeo es que con el tercer testeo que nos recomendaron poder ingresar información de los acompañantes del viajero como otro tipo de auto que los acompañantes tengan. También nos recomendaron acortar los pasos mucho más. Además poner un modo pasiego, un botón que al apretar algo de la pantalla hable un altavoz para guiar a la persona. Y además pero mayormente la gente se siente bien con los cambios ya hechos y se siente más seguro en general en vez de comparado con la versión 2.0. Y como ya dije anteriormente, las cosas que podemos mejorar serían el diseño, el modo pasiegos, agregar también botones de emergencias, uno que esté con la PDI y otro con la aduana, y acortar el proceso. Este es el prototipo 2, versión 1. Este es la aplicación para los trabajadores de la aduana, para ellos procesar la información que el usuario, el viajero, ingresó a la aplicación. Siguiente. Bien. Este prototipo lo probamos con la misma gente
con la cual recopilamos la primera información, que serían los usuarios tipos. Son gente mayor a 50 años, gente que ha viajado por la aduana y gente que por lo general no es muy nativa de Internet, por lo cual les cuesta estas cosas. Siguiente. Bien, las cosas que se dicen que se puede mejorar y las ideas que nos proponen están todas relacionadas en general con que esta versión del trabajo se entiende poco, se nos confunden. Tienen demasiadas opciones frente a ellos y, y les cuesta simplemente, los perdemos. Entonces de acá sacamos la información de que la interfase tiene que ser más directa, hay que guiar a la persona mientras hace los trámites. Siguiente. Bueno, acá volvemos a las preguntas que nos hacen y volvemos a lo mismo. ¿Qué garantiza la seguridad de los datos? ¿Cuál es la seguridad de que no se caiga la aplicación? Este proceso podría hacerlo otra persona. La aplicación sirve para camiones de transporte. ¿Y cuál es la función? Bueno, ¿qué les llama la atención o qué parte de la aplicación les es más particular? Que asociar los datos a la patente, los escáneres para agilizar el proceso, facilidad y accesibilidad a todo público, revisar los datos y los archivos de la persona fácilmente. Ya. Siguiente. Esta es la nota que puso la gente en cuanto a las distintas cosas que les preguntaron, que serían diseño, rapidez, peso, seguridad, estética, utilidad y nota general prototipo. Eh, la nota general terminó siendo un 5.2, 5.3. Siguiente. Bien. La mayoría de los entregados tuvieron ciertos problemas a la hora de poder interactuar con la aplicación, ya sea porque no entendieron muy bien cómo funcionaba o por problemas de la misma interfaz. Este prototipo, al ser más lineal, fue más fácil de navegar hasta cierto punto. Cuando llegaron a la parte de los documentos se nos volvieron a perder porque de nuevo se encontraron con todas las cosas frente a ellos al mismo tiempo en vez de un camino claro que seguir. De acá entendimos que teníamos que no mostrarle todas las cosas al mismo tiempo, sino que seguir una línea clara. Siguiente. Las cosas a mejorar son la interfaz. Hay que dirigir a la gente. Y en esta iteración en particular, la aplicación estaba muy corta, por lo que teníamos que agregar una serie de funcionalidades, pero de una forma que no confundieran el wifi. Siguiente. Aquí presentamos el ciclo 2 para el prototipo 2 y en su versión número 2. Segunda parte de etapa de prototipado. Siguiente. Como se dedujo del testeo anterior, nuestro principal punto era cambiar la interfaz, haciéndola más amigable y más optimizada para el usuario. Siguiente. Aquí se puede ver un antes y el después de cómo se veía con los colores. Se ve mucho más limpia con respecto a la anterior. Siguiente. Eh, para la planificación del testeo del prototipo 2, respondiendo a la pregunta cómo y dónde necesitas testear tu prototipo para recibir un feedback relevante en esta iteración, en esta ocasión mantuvimos la misma forma de trabajar, cada uno testeó a la persona por lo que se vieron los mismos roles. Nuestra prioridad esta vez fue saber si los cambios hechos en la aplicación la hacían más amigable con el usuario y si incluso la gente mayor la podía entender y moverse en la aplicación de mejor forma. ¿Qué cosas o aspectos de tu idea necesitabas testear en esta iteración? Mantuvimos las preguntas y la escala de notas anterior para ver si había mejoras que permitieran comparar de mejor manera los cambios de la aplicación. La prioridad es saber si ahora la gente mayor puede navegar en la aplicación sin complicarse. La funcionalidad planificar el viaje es lo que más nos interesa probar. Resuelto eso, se soluciona el problema más grande que nos encontramos antes, que era que la gente se perdiera en nuestra aplicación.
¿Y con quiénes decidimos testearlo? Los testeamos con la misma gente que testeamos el prototipo anterior para ver si esta vez se manejaban mucho más fluidos por la aplicación. Siguiente. Em, Esta es la matriz de feedback de nuestro prototipo 2 en su versión 2. Respondiendo a la pregunta, ¿qué se puede mejorar? La gente no recibimos como feedback aún así el mejorar la interfaz y el diseño y la seguridad. En ideas que nos propusieron fue aumentar la seguridad también. Siguiente. ¿Qué preguntas nos hacen? Las personas no tuvieron ninguna pregunta que hacer, que al final se solucionó em, el tema de perderse en la aplicación, lo que hacía que la gente no tuviera tantas dudas. Y en cuál es la función, la gente entendió que la función de la aplicación era ayudar al funcionario y hacer mucho más simple las cosas. Siguiente. Em, Esta es la tabla. em, Utilizamos la misma tabla para calificar este prototipo y esta versión y nos arrojó un promedio superior con respecto a la versión anterior. Así que podríamos decir que funcionó el cambio que se le hizo a la aplicación. Siguiente. Em, en la minuta de testeo, como conclusión, pusimos que el prototipo en general se entiende, la mayor dificultad es aún la seguridad con los datos. En el prototipo también se mantuvo los cambios de colores. Por recomendación de la gente entrevistada, se aligeró la estética y el diseño con respecto a la versión anterior, ya que se quitaron elementos que no cumplían una función muy importante, como lo era la casa que había en una esquina, que servía como método de devolverse al menú. Y el prototipo también eliminó datos biométricos de la retina. Esto aumentaría la seguridad y mejoraría tu proceso de viaje, ya que aligeraría tu proceso de identificación al viajar. Siguiente. Y como cosa a mejorar, eh, es la interfaz de los documentos, que es muy engorrosa y presenta demasiada información que no es útil. Siguiente. Ya, ahora vamos con el ciclo 3, prototipo 2, versión 3.0. Esta es la tercera etapa del prototipo. Ya, lo que quisimos hacer aquí es que fuera más lineal la interfaz. Acá, en vez de disponer de todos los posibles documentos que el viajero puede necesitar, solo aparecen los documentos que competen al viajero, o sea que simplemente lo que necesite y nada más. Aquí tenemos el antes y el después, que se puede ver como en los tickets, que está verificado los archivos, que sea más simple todo. Planificación de testeo del prototipo, digamos. ¿Cómo y dónde necesitas testear? Esta vez ya lo mismo que habíamos hecho, que fueron con las personas mayores de 50 años y todo relacionado con lo anterior. Va, sí, ya. Aquí tenemos las mismas preguntas que se pueden mejorar, por ejemplo, que puede ser la comunicación, el soporte, almacenamiento seguro, algunas funcionalidades básicas, más diseño, por ejemplo, un contacto de PDI, de seguridad propia. ¿Qué ideas nos propone, por ejemplo, el beneficio para usuarios? Ser más minimalistas, solo cambiar el diseño y más seguridad en el acceso, por ejemplo. ¿Qué preguntas nos hacen? En este prototipo, en esta versión, la pregunta que nos hicieron fue si esta app tiene alguna preferencia por otro usuario nuevamente, qué tan seguro es es para pasar mi información nuevamente. No se le viene ninguna otra pregunta por ahora. Por ejemplo, aquí no tienen nada también lo que entrevistaron. ¿Qué hace el perrito y el bot? Aquí las personas, probablemente la mayoría de 50 años, tengan preguntas de qué hace el perrito y qué hace el bot. ¿Y cuál es la función? Por ejemplo, la documentación digital, el perro y la identificación del seguro. Y nuevamente aquí tenemos el promedio de todo.
de esta versión. Las cosas a mejorar. Quedan cosas como el perro, el robot que hay que sacar, por ejemplo, porque no fue muy cómodo o muy bien recibido. Y hay que incluir si el vehículo es buscado por carabineros o si tienen alguna orden de embargo. Y incluir un contacto con PDI y de emergencia. El ciclo 4 es elegir el prototipo ganador. El prototipo ganador en este caso fue el prototipo 1, ya que es el que tenía la mayor cantidad de funcionalidades, el que la gente probó con más ganas y al cual le fuimos incluyendo las cosas que funcionaban del prototipo 2, como por ejemplo el ir de forma más lineal. Siguiente. Bien, prototipo ganador. El prototipo ganador tiene varias funcionalidades y mejoras de su versión anterior. Su seguridad fue aumentada con términos de uso y seguridad de datos, ya que el temor, las aprehensiones que más tenía la gente eran relacionadas, una vez resuelto el tema de la navegabilidad. Él tiene... Gracias. Sí. Sí, tiene un sistema de GPS, además. Tiene un tutorial que te va diciendo qué hace cada cosa. Y además cuenta con el chat para que la gente comparta entre ellos mientras están en el lado. Ahí está en el promedio de notas a medida que va pasando el tiempo. Siguiente. Bien. El prototipo que no escogimos fue el segundo. Tuvo una peor nota y en general fue el que presentó más. Siguiente. Bien. El diseño era bueno, pero a la vez confunde a una buena cantidad de usuarios a la hora de usarlo. Su diseño fue bien y mal visto por las personas, pero lamentablemente no gustó más el siguiente, el primero. Bueno, y en particular la mayor dificultad la presentaba la gente de mayor. También acá se ven las notas y las notas en general fueron no tan buenas como las del primero. Siguiente. Bueno, fin. Muchas gracias. Y eso fue todo. Espero que le haya gustado, profe. Y eso. Y eso. Este fue el grupo 7. Y nuestro prototipo. Gracias totales.